Mari compuche, compupeñe pulamien, comantuñeimi, comantuñeimun. ¿Cómo está mi gente por acá? Neculman. En un capítulo más. Día sábado 21 de junio, hermano. Inti Raimi aquí. Estamos en Otavalo. Y en este momento estamos esperando a que pase a buscarme un taxi. Vamos a una laguna a filmar el Cypher de Rap Quichua, donde estoy invitado especialmente como representante del pueblo mapuche. Así que me siento muy honrado, hermano. La verdad es que he dormido bien poco. Anoche estuvimos en el concierto de Inti Jam. Estuvo muy hermoso el concierto. La gente tuvo una muy buena recepción y estoy feliz, contento de estar acá. Y nada, pues, ya van a ver ahí el lanzamiento de este gran Cypher Neculman, que Rap Mapuche en el área. Marichu, wow, ya. Ahí llega el taxi. Ya nomás, estamos aquí en el taxi. ¿Es filmadora también todo o no? ¿La cámara? Sí. ¿Filmadora para acá? Sí, pues esta es filmadora. Yo soy de Chile. Ah, de Chile. Sí, estamos acá. Anoche dimos un concierto. Somos artistas, hacemos música. Ah, chévere. Sí, dimos un concierto en el Inti Jams. Dimos un concierto anoche. Aquí en la Casa de Música La Yarina. ¿En la Yarina? Sí. Ah. ¿Dice qué instrumento nomás toca? Yo canto. Ah, ¿usted canta? Sí. Ah, chévere. Sí. Ah, muy bueno. Yo canto, tengo canal de YouTube. Somos viral igual en las redes. Ah, yo. Ahí después le doy mi nombre para que me siga. Ya. Estamos documentando. Ah, chévere. Sí. Después lo sacamos por el canal de YouTube. Denle un saludo a la gente de Chile. Ah, ya, listo. Saludos. Saludos a la gente de Chile. De Chile. Saludos. ¿Usted de Otavalo? Sí, de acá de Otavalo. Bueno. Otavaleño entonces de corazón. Sí, de corazón. Yo me he subido hasta arriba. Cuando era joven, pero... Ah, ya. ¿Ese es el Imbabura? Sí, el Imbabura. Mira. Tiene figura de corazón, ¿verdad? ¿Sí lo ve? Miren, ahí se ve el corazón de Imbabura. Qué lindo. Aváncenos, amigo. Gracias. ¿Qué salen todos? Este está a 2, a 1.25 y a 75. A 75. Ya ese yo creo. Permiso, para la... Sí, este. Laguna de San Pablo. Desde aquí ya comienza Araque. ¿Cómo se llama acá? Araque. Desde aquí. Desde aquí ya. De aquí para allá y es Araque. Oye, ¿y se puede bañar en esa laguna o no? Claro, acá tiene orilla. ¿Dónde va usted? ¿Eh? Ahí va. Allá es. Allá va usted. Ahí tiene orilla. ¿Puede bañarse? Ya. Tiene orilla. Nomás estoy aquí esperando a que llegue el cárter a buscarme. No sé si la filmación es aquí o en otra parte, pero aquí tengo que esperar. Entre tanto me estoy comiendo el pancito que comí, mira. Y este quesito es de vaca, parece. Mira ese juguito especial y esa agua. Y todo esto me salió por $2.25. Barato, casero. O sea, 2.000 pesos. Una verdadera ganga. Runa kuna tigra murka, chirura wan kai pikan, chichi para urmashka, warmira su tigra mushka, may manda charita punga, katakachi manda mika, kunang manda mika, yung gachi papachakan, ya me kakai pi. Mari compuche, compupeño por aquí, por acá, de Culman. Estamos aquí en una balsa donde vamos a proceder a filmar el nuevo Cypher de Rap Quichua. Yo como invitado especial del pueblo mapuche de Culman, que a mi espalda, el Imbabura, hermano. Estamos acá, un honor, nos estamos preparando ya para poder salir, zarpar y filmar esta hermosa experiencia, hermano. Así que mira este paisaje, estamos acá en Otavalo.
Mira qué hermoso por allá, hermoso lugar. Me siento muy afortunado de estar aquí en este lugar, en esta tierra, en esta hermosa yacta, hermano. Así que agradecido a toda la gente del Ecuador que hace posible esto. Se bomba aquí, huevo. Y Rap Quichua aquí representando, ya tú lo sabes, Inmortal Cultura. Bueno, permítame presentarme, mi nombre es Clever Yacelga, el marinero lacustre encargado de la embarcación por el día de hoy. Un poquito afónico, ya que saben que estamos de fiestas, estamos de zapateo, de canto, y aquí un poquito afónico, mil disculpas, ¿no? Bueno, les voy a dar unos datos informativos del lugar donde nos encontramos, para que vayan conociendo. ¿Sí sabía que este lago es el más grande del país? No, pues vayan conociendo y disfrutando las maravillas de este lago San Pablo, el más grande de la provincia de Imbabura y el más grande del país. Es debido a las características físicas de este lago. Este lago tiene una longitud de 3.850 metros, medidos justamente de donde saltamos, que es el parque acuático, hacia esta dirección, que es el muelle de Chucapán. 3.850 metros, la segunda semana de septiembre. La velocidad a la que van estos nadadores es de 5 a 6 kilómetros por hora. Estamos navegando a una velocidad de 8 a 10 kilómetros por hora en este momento. Un poquito menos de esta velocidad, prácticamente estos nadadores cruzan el lago. Ustedes sienten que estamos con un poquito de frío, pues estamos a 2.660 metros sobre el nivel del mar. Por eso tenemos esta temperatura fría que va desde los 12, de pronto también un poquito más bajo en época de invierno. A veces tenemos desde hasta 6 grados centígrados, también se da aquí, hasta los 22 grados centígrados, dependiendo si el astrosol nos acompaña o no. Ahorita si estamos, de pronto debemos estar más o menos a unos 12, 14 grados centígrados. Si atrás está detrás cámaras. Ve, si quieres dale a mi novio, ahí está. Dale al capitán. Guárdate la otra bandera, ¿cierto? Acá está, necesitas. Ese. El capitán también va a rapear. Dice. Movimiento. ¿Quién estamos? Chile, Ecuador. 3, 2, 1. Ari kachati una kuna kaipimi uja tanda na khuspa kuting mari shamu pachi chijita chubras pa majeta pasaki skachi kamar pa na watu kuna to yachi comandar una kuna ha llegado el tiempo tu ya chaya murka este es el festejo bajan desde los cerros hombres bobas los abuelos chijita chubras pa sacar polvo del suelo chula yati mimi una kapati mi mandate chupa ama kuda ichi kashimi kausa kuna tar mashimita pinna chispa sa kuna tama kungaspa shinami kaika chamuchi kaipimi gaspa kaipimi takichi una kuna kaiwa ukachi chamuchi kaitunuta paspa kaipimi kaituchi una kuna kaiwa check Imbabura jakta mandami Rap Quichua Shinji saruspa Kachamama ksichispa Iti daim mitaymi Lamia tangi matami Tushu wamra Kagbi mari saru kunji Kukui wamra animata Apamun Chi Mushudu na yuyaita Haktara hadarinchi Shinji kadingapa shakika Bi Kushija tigranchi Shuwata pidikuri Shumyami samagrinchi 3, 2, 1. Nos miran como genos, con miedo y con recelo. Te invito a averiguar quiénes fueron tus abuelos. También quiso cerrar Raichu. Yo habido me equivoco porque de música y runas todos tenemos un mismo bando. El paquita carina y mis papicatis. Cajita manil, mis pachapicar y dicchari. Capulanga y echa busca dicho manda capari. Si te grabas cami, mi charita. Toca cachimanda mi canto. Yo. 3, 2, 1. Mapuche que chua tichinca, wey, chatuque inta, rumbe fali, witungo, champura, ya, tu pafum, nikirun, tu bucaneo, que le in, ve tu fache, chabum, me un tanejo, el puñe in.
sentido ancestral de la madre tierra, la sanación mental del espíritu que está en guerra y que olvida sus raíces. Tropieza en tierra rompiendo el vínculo sagrado que en el alma entierra. Yala, a toda la esfera suena sabiduría ancestral del linaje que persevera el corazón, late fuerte y se acelera. Es por la unión del mapuquicho arranque fuerte prolifera. Yeah. Ahora sí. 3, 2, 1. Mai mapuche ñeuque ñe impau puleu correque miyauque intre mechimai comre kulua inchale Última vuelta, la última vuelta. Imbabura Chactamán. ¿No pisarás, loco? La bandera. Una, dos, tres. Ya. Listo, vamos. Vale, mi hermano Don Gato, gracias por la experiencia de esta filmación. Hermoso, mi hermano mío. Se viene tema con Don Gato también. Con su hermana también, pedazo de talento. Un orgullo, hermanito. Nos sacamos una foto con ella. Ya nomás venimos aquí con mi hermano Carter Beat. Después de haber filmado el Cypher de Rap Quichua en la laguna. ¿Cómo se llama esa? Lago San Pablo. Lago San Pablo, hermano. Hermosa experiencia ahí con los Wambra Runa. Increíble. Y ahora vamos rumbo a Cajas. Seguimos la ruta con todo el Leguán. Aló, amigo. Ahorita estoy saliendo de San Pablo del Lago. En 15 minutos estoy ahí. ¿A dónde que sales de San Pablo? Ahí a la primera entrada, pasando la policía a mano izquierda, por ahí se echa de cargos en la doctrina nuevo, que dice bienvenidos a Tiján. Métase por ahí, pues, y llegue hasta un lugar que dice Chamupa, y ya le mando la ubicación. Ellos dos jugando porque se aman. ¿Qué es la Mama Cotacachi? La que está atrás es la mamá Cotacachi. Y el Taita Imbabura. Taita Imbabura es donde grabamos el Cypher. Desde aquí vas a ver y ahí puedes relatar. Mira, al fondo está la mamá Cotacachi. Ah, ya. ¿Y el de acá el Imbabura? Y el de acá es el Taita Imbabura. Taita Imbabura. Taita es como el papá. Sí, pues. Papá Imbabura. Mamá Cotacachi y Taita Imbabura se aman. No pudieron estar juntos. Esas divisiones Ya. en la montaña eran antes parcelas de sembríos de maíz, como lo ves aquí. Mira, aquí hay maíz, ve. Sí, sí. Ya, antes sembraban todito eso. Maíz, papas, habas, melloco, frijol, porotos, como dicen ustedes. Ahí está. ¿Ves? Sí. ¿Y esto qué es? No sé, casa comunal, Ah, alto. porque la gente vive súper alto igual. Claro, aquí es más alto de donde yo vivo. Mira, aquí va a haber una fiesta, mira. Toma. Aquí alistan así y ya más tarde hay una fiesta. Cash. Miren qué belleza. Atahualpa, miren. Wow. Increíble, hermano. Este es un paraíso, un verdadero paraíso ecuatoriano. Miren esta escultura. Estamos aquí en la casa de un peñe que es escultor. Él mismo hace esto. Miren este paisaje. Allá fue donde filmamos recién el Cypher. Con los bombas quilas.
Buenas. Ve. Dios mío, ¿qué es eso? No, ¡Qué aquí está el cuy, ve. rico! ¿De dónde salió, ve? De aquí, ve, ahorita. Ah, ya ve. está listo. Qué lindo. A ver, Nekulman. Vamos. Nekulman. ¿Qué te parece esta cocina, Nekulman? Mira, ve. Ese es un horno, si tenías frío. Está calentito acá. Así de a gusto cocinar calentito. Les cuento que en Chile a los hombres les gusta cocinar. Sí. Él sabe hacer una cazuela, que es una sopita de zapallo con carne de res. Y le sabe bien rico. A ver, Nekulman. Toma asiento, mi hermano. Vale, mi hermano, gracias. Vamos a hacer una degustación. Vas a probar. Si es que no te gusta, estás en tu razón. Puta, qué rico, ¿eh? Aquí bastante gente del Ecuador no le gusta, en especial a la gente de la costa. A mí por lo general me encanta el cuy. Puedes elegir el rabito, por lo general esta parte de aquí es rico. Ya. Puta, qué rico, ¿eh? Sabroso, hermano. Muy rico. Como ella él. Chaltumay. Gracias. Chaltumay, gracias. Mejor que te gustó, diga, si no te hago que te dé una indigestión. Se come todo, fuera también. Todo se come. ¿Cómo se llama este restaurante? Se llama Shamupai. Shamupai. Shamupai es vengan, pasen, por favor. Casa del Arte. Sí. Shamupai, la Casa del Arte. Es un nuevo emprendimiento que lo iniciamos hace 15 días y estamos mejorando todo. Así, full, vamos a hacer cosas de... ¿Te gusta el cuy? Está muy rico. Esto se come, tú enséñale a comer, ¿ya? Tú pasas acá, enséñale a comer. Él es extranjero. No, mira, pero estás comiendo bien, así se come, así con las manos, así con tienes las que manos. disfrutar. Verás, el cuy va acompañado con estas papitas. Y también le acompaña, ¿esto sí has comido chochos? No. Tostado sí. Eso sí. El tostado sí. Sí, la pizza con motor. Prueba el tostado. Muchas gracias. Muchas gracias la visita. Qué rico, hermano. Muy amable. Estas son unas papitas con salsa de maní. Las papas maní si has comido. Ahí ve. Muy rico. Para ti. Este ya me lo comí yo. Y ya van a traer el ají, loco. Sí, el ajicito yo soy. A él le gusta el ají. Sí, le gusta. Hay variedades de ají que le gustan. Fanático del ají, hermano. ¿Qué te pareció los chochos, ven? Rico. ¿Nunca has comido chocho? No, está todo rico. Es un grano que lo cocinan, lo pelan y le dejan, porque es amargo, ¿no es cierto? Ah, sí. Y lo dejan en una regadera por días. ¿Cuántos días le dejan al chocho? Unos 8 días hasta 15 días le dejan. Wow. Una vez así se Ese es el ají. Hay dos tipos de ají. Mira, este creo que es de ají de tomate, ¿no? Y este es el ají de piedra. Sí. El de piedra me encanta. Como recién estamos sabiendo, ya mismo hacen el ají de pepa. De pepa también es. De pepa de sambo. Simón. Ese es ricazo, ve. Ese es rica, es más rico que todos estos que están aquí. Ya. Es muy rico. Perfecto. Esto, explícale qué es esto al Chaltumay significa gracias. Mañunculem, muy agradecido. Yo dije, chuchu, tu madre. Suena igualito, ¿no? Yo por eso me aprendí, es la única palabra que me aprendí de los mapuches. ¿Cómo era? Chaltumay. Chaltumay. Gracias. Gracias. Mañunculem, muy Es agradecido. una guapa, ¿cómo se dice? Melén. Lamien. 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 Hermano, Lamien. Una hermana. Guapa Lamien. Desde ahorita sacado de dos. Muy rico. Rico, ¿no? Ahorita le metiste al horno, ¿ves? Claro, 1 hora se demora. ¿Ya? Y lo tenemos ya casi listo. Cuando ya llegamos ya lo completamos. Ve, explícale qué es esto. Esto es la colada morrada. ¿De qué está hecha? Está hecha de morra, de una variedad de plantas, como 6 plantas está ahí metida. Té caliente. Sí, es la colada morada esta. Que también le ocupan en finados. Aquí en día. Qué rico, hermano. Eso se come en el Día de los Difuntos. Tienen la costumbre las comunidades de irse al cementerio a comer, diga. Simón. A comer. Simón. Saben irse a comer las guaguas de pan, que son unos pancitos en forma de humanos. Con eso. Comparten con sus difuntos.
espacio en tu estómago para que pruebes la chicha, ve. Ya, igual. Démosle nomás. Démosle nomás. Y grande esta rarita. Oye, tú tierna. Aquí se acaba el video. Cuisa. Quietita, quietita. Y lleve eso. Claro, mírale la pantalla. Llévele su foto de la... Ahí está bien. Ya se acabó el video, está saliendo todo por aquí. Estoy en Champupay. ¿Cómo se llama aquí, madre? Comunidad de Pijal, sector alto. Pijal, sector alto. Estamos en Champupay, es un restaurante vivencial. Allá en Chile si hay chicha. Prueba la chicha de chamupa, ¿Qué? ¿De qué es? ¿De jarabe? ¿De qué es? Chamupa. Chicha de avena. Y de harinas de... Sí, de harina, de maicito, también otra harina de chico. Es rico. Es Muy rica. Pero no tiene alcohol esto. No ves que la jora... Esto no tiene alcohol, ¿cierto? No. No tiene alcohol. No. Preciso, hay que hacer exacto nomás. Oye, yo soy el que más ha comido aquí, ve. Pai, ve. A ver, deja probar. Pai, peñi. Ay, qué rico. Aquí diles mashis a los manos. Pai, mashi. Mashi. Mashi, ¿quién es? Amigo. Amigo. Buenui es Mapudungun. Buenui. Buenui. Buenui es mash. Chichita. Buenui. Un poquito más de añejar esta vez. Mañana ya está así, ve. Para mañana sí ya está. ¿No ve que es recién hecho? Claro, recién hecho está. Se nota, ¿no? Los domingos. Los domingos ha de ser bestial esta chicha. Para el lunes ya está ya más. Lo que pasa es que le dejan añejar a esto. Como el vino. Como es de la caña, ve. Y eso se fermenta. Se fermenta. La caña se fermenta, así empieza a fermentar, después ya le hace. ¿Cómo se? Puta, qué rico, ¿eh? Mañana vamos a tomar chicha de pesillo. Esa te va a gustar también. El otro nivel. Esa chicha de pesillo, si has probado también. Es de joras, ¿no? En pesillo no. Digamos, no tiene tal vez... A veces porque es muy fresco. Claro, lo que pasa es que cuando estás así sin fiesta, ahí sí porque estás tomando taco, Dale. Pucha, si no pasa nada. Claro, el tema cuando vienes lejos vas a comer y disfrutar y no necesitas mucho licor ahora mismo porque hacer daño. Bueno, yo en pesillo a las fiestas he ido, pucha ya, harta chicha, harto trago, harta, uy, carne, puchita. Y si no le aceptas, saben enojarse. Saben enojarse si no la aceptas. Toca tomar. Tomar y comer igual. Lo mismo en el oriente, la chicha masticada, esa no me gusta mucho. Es que es masticada. El fermento le agrega, pero porque sale de la saliva de la gente que le prepara. Los indígenas y le mastican, ¿no? Gente mastica en el... Sí, está bien, está masticando. Esa va no me la tomo ni No, yo sí me tomé, no me hizo daño. Mi compadre dijo, comadrita, tienes que tomar ese pinche. Lastimosamente tiene que tomar, caso contrario no haga. Ah, sí. Ya tomé esa chicha y de ahí me dieron cachicamo. ¿Cómo? ¿Chicha de qué estas entonces? De avena. Chicha de avena y harinas, no solo de avena. Avena está puesto. Avenita y hojitas, cedrón, hierba luisa. Como 5 o 6 plantitas. 6 sabores tiene. Muy rico. Tiene como olor a clavo de oro, ¿no? Sí. ¿Tiene clavo de oro? No creo. Hierba luisa, es agua que me dieron en mi casa. Cedrón. Qué rico, ¿ah? Puta, qué rico, ahora sí que como pelota. Fascinado. Estamos con mi 5, el tío Pisco. ¿Cómo está mi 5? ¿Cómo queda? Hecho pelota. La guata está a full. Pai, mashi. Eso.
Guaymashi. Chévere. Bendiciones. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a todos los lugares que hay de... Miren qué hermoso este lugar, hermano. No alcancé a grabar con la cámara porque se me había acabado la batería, pero miren, ahora se puso a llover, hermano. Me decían recién que aquí cuando llueve de una manera el Taytambabura, el ñen de acá te da la bienvenida, hermano. O sea, es que ha sido una experiencia increíble este restaurante. Nos sacamos una foto recién, aquí también me saqué una foto en delante. Miren qué lindo este mirador, mira. Wow. Descanso del Cóndor, Champupay. Todo, pero muy, muy, muy mágico, hermano. Desde ya desde el Ecuador estoy, pero enamoradísimo de este lugar. Miren esa bicicleta que está aquí. Es como todo muy divino. Demasiado divino, hermano, por acá. Ahí hay lugares que nos sentamos delante para estar. Wow. Acá del costado, hermano. Sí, ahí le saca los cortes. Estoy haciendo movimientos nomás. Hay que pasar ahorita esas tomas a la nube porque ese 4K me llena el espacio ahí. ¿Qué podría hacer así con este peña así como? ¿Qué tal se ven contraluz? De villa, no de... Modo cines de puta. Yo. Trata de hacer unas tomas como de más para abajo para arriba. Desde abajo hacia arriba para verme un poquito imponente y se vea la cara del chapac. Eso, por ahí. Ahora sí, vamos con todo. Vamos. Acércate. Mari, con pupeñi pulan bien feita. Neculman, puyi, huechafene, wen de la Ken, hasta el pueblo Mapu de los Andes. Vengo a conectarme con el agüen de este futañe mai. Shalto main, tanco y fique se llama ñun colentu, fachitragunta, ñi peñile, ni yumbay. Pueblo ancestral, mapuche en esta ya, conectando con el pueblo. Kichindumeta aquí en Guaranda, agradecido de la gente, el espíritu ser. Es la unión de los guerreros de antepasados que mandan. Guaranca, michamunchim. Sin sirruna, quichua, mapuche, caipín y canchi. Somos la voz de los pueblos. Aunque represento a ellos. Tukimaki, Purarispam. Nos unimos por la música, nuestra sangre guerrera. Desde Chile hasta el Ecuador, traspasando la frontera. Haciendo honor a nuestro pueblo que habitan de mar a la cordillera. Y luchan con la dignidad por la guerra. No hay manera de que puedan parar este Nehuentún. Mantenemos el Kimun, el Molfun, Quichua, Mapudungun en este Futachagún. Entregando mensaje divino para toda la gente, para el mundo la luz. Somos la voz de los pueblos. Auca represento a ellos. Tukimaki Purarishpa. Richarichi. Hari, somos la voz de los pueblos. Auca represento a ellos. Tukimaki Purarishpa. Richarichi. Haz una desde acá, desde por aquí, dale. No se ve mucho el lago. Ahí. Estamos. Ya. Un trucazo. Nos unimos por la música en nuestra sangre.
hasta el Ecuador, traspasando la frontera, haciendo honor a nuestro pueblo que habitan del mar a la cordillera y luchan a diario por la libertad con la voz y el amor a la madre tierra. No hay manera de que puedan parar este Nehuentún. Mantenemos el Kimun, el Malchun, Kichuara, Mapudungun en este Futatagun, entregando un mensaje divino para toda la gente, para el mundo la luz. Ali, Ali, somos la voz de los pueblos. Kaipi, Kaipi, aunque represento a ellos. China, Yami, Tukimaki, Pura, Rishpa, Richarichi, Richarichi. Ali, Ali, somos la voz de los pueblos. Kaipi, Kaipi, aunque represento a ellos. China, Yami, Tukimaki, Pura, Rishpa, Richarichi, Richarichi.